Vamos a demostrar el siguiente teorema. Sea f una función definida en un intervalo cerrado a, b, que sea integrable en este intervalo. Vamos a demostrar que debe de existir una infinidad de puntos en el intervalo cerrado a, b, donde f sea continua. Si se acuerdan, nosotros ya probamos que una función continua siempre es integrable, pero al revés no es cierto, hay funciones integrables que no son continuas. Por ejemplo, la función de Thomae, la cual ya demostramos que era integrable, sin embargo tiene bastantes discontinuidades. Pero lo que vamos a probar aquí es que necesariamente para que una función sea integrable, es que la función sea continua en muchos puntos del intervalo cerrado a, b. Vamos a demostrar que en una infinidad. Es decir, que si una función no es continua en ningún punto del intervalo cerrado a, b, entonces no puede ser integrable. Antes de comenzar con la demostración, me gustaría hacer la siguiente observación. Si tenemos una función f integrable en el intervalo cerrado a, b y nosotros tomamos un c en el intervalo abierto a, b, ya probamos en este curso que f debe ser integrable en el intervalo cerrado a, c y en el intervalo cerrado c, b. Ahora, si nuevamente tomamos un d en el intervalo abierto c, b, como f es integrable en el intervalo cerrado c, d, entonces f también tiene que ser integrable en los intervalos c, d y d, b. Por tanto, lo que estamos probando con esto es que si f es integrable en un intervalo cerrado a, b, también debe ser integrable en cualquier intervalo subconjunto del intervalo a, b. Esto lo utilizaremos en esta prueba. Muy bien, sea epsilon igual a b menos a, lo cual es mayor que 0. Como f es integrable, para este epsilon que acabamos de dar, debe de existir una partición p del intervalo cerrado a, b, tal que la suma superior de f con respecto a la partición p menos la suma inferior de f con respecto a la partición p sea menor que el epsilon que dimos. Ahora, como ya sabemos, pues esta cuenta la hemos hecho una infinidad de veces, esta resta es igual a esta suma que tenemos acá. Ahora, supongamos que estas restas siempre son mayores o iguales que 1 para cada i desde 1 hasta n. Si nosotros suponemos eso, obtendríamos que esta suma debería ser mayor o igual que esta suma, pues cada uno de estos los estamos suponiendo mayores o iguales que 1, pero si se acuerdan, esta suma es precisamente b menos a, por tanto obtenemos que b menos a es menor que b menos a, lo cual claramente que es imposible. Por tanto, podemos afirmar que debe de existir un j desde 1 hasta n, tal que esta resta sea menor que 1. Ahora, la lógica de la prueba se basa justamente en la afirmación que voy a hacer. Notemos que deben de existir a1 y b1 números reales, tales que a1 sea mayor que a, menor que b1 y b1 sea menor que b, y además se cumpla que el supremo de los valores de la función f en este intervalo menos el ínfimo de los valores de la función f en este intervalo sea menor que 1. ¿Cómo podemos probar esta afirmación? Pues muy fácil. Acuérdense que en el paso anterior dijimos que debía de existir un j desde 1 hasta n tal que esta resta fuera menor que 1. Pero si notan, esta resta es justamente este supremo menos este ínfimo. Por tanto, si llegase a pasar que x sub j menos 1 es mayor que a y x sub j es menor que b, entonces podemos decir que esto sí se cumple, simplemente tomando a a1 como x sub j menos 1 y a b1 como x sub j. Claramente que aquí pues estamos suponiendo que se cumple esto, entonces hay que ver qué pasa cuando no se cumple. Muy bien, si sucediera que x sub j menos 1 es igual a a o que x sub j es igual a b, lo único que hay que hacer es tomar a1 y b1 números reales, tales que a1 sea mayor que a, menor que b1 y que b1 sea menor que b. En este caso, como el intervalo cerrado a1, b1 es subconjunto del intervalo cerrado x sub j menos 1, x sub j, están de acuerdo que este conjunto es subconjunto de este. Por tanto, el supremo de este conjunto debe ser menor o igual que el supremo de este conjunto. Y acuérdense que el ínfimo respeta la desigualdad contraria. El ínfimo de este conjunto debe ser menor o igual que el ínfimo de este conjunto. Si nosotros multiplicamos a esta desigualdad por un menos y juntamos las dos desigualdades, vamos a obtener que este supremo menos este ínfimo es menor o igual que este supremo menos este ínfimo, el cual ya sabemos que sí es menor que 1. Por tanto, aquí está demostrada la existencia de dos números que cumplen esto y que cumplen esto.
Ahora, gracias a la afirmación que hicimos antes de la prueba, sabemos que f es integrable en el intervalo cerrado a1, b1. Entonces, si ahora damos epsilon igual a b1 menos a1 sobre 2, lo cual es mayor que 0, quiero que nuevamente apliquen el razonamiento con el que empezó la prueba. Así van a obtener que ahora para este epsilon, ya que f es integrable aquí, debe de existir una partición de este intervalo para el cual existe un i desde 1 hasta m, tal que esta resta sea ahora menor que 1 medio. Por tanto, repitiendo el razonamiento anterior ahora aplicado al intervalo cerrado a1, b1, vamos a obtener que existen a2 y b2 números reales, tales que a2 sea mayor que a1 y a2 sea menor que b2 y b2 sea menor que b1, y que se cumpla que el supremo de los valores de f en este intervalo menos el ínfimo de los valores de f en este intervalo sea menor que 1 medio. Y ahora, pues si notan, esto lo podemos hacer otra vez ahora aplicado al intervalo cerrado a2, b2 y así sucesivamente. Por tanto, lo que vamos a obtener es que para cada n en los naturales existen an y bn números reales, tales que an sea mayor que an menos 1 y así sucesivamente hasta que tengamos que es mayor que a2 y mayor que a1 y que tengamos un bn que es menor que bn menos 1, menor que bn menos 2, así hasta que sea menor que b2 y menor que b1, y además que se cumpla que el supremo en este intervalo cerrado menos el ínfimo en este intervalo cerrado sea menor que 1 entre n. Muy bien, quiero que consideren a la familia de todos los intervalos cerrados, an, bn, donde an y bn son los números que acabamos de definir. Noten que por construcción se cumple esta cadena de contenciones. Noten que puse una contención propia, pues todos los números an y bn son diferentes. A2 no es igual a A1, A3 no es igual a A2 y así sucesivamente. También sucede con los números bn. Por tanto, la contención esta es propia. Pero lo que me interesa es que esta familia de intervalos cerrados es una familia anidada. Por tanto, podemos aplicar la propiedad de los intervalos anidados, la cual ya demostramos en este canal. El video se los puedo dejar en la descripción. Ese resultado me dice que yo puedo afirmar que existe alfa, un número real, tal que alfa esté en la intersección de todos estos intervalos. Ahora notemos que toda esta intersección es subconjunto del intervalo cerrado a, b. Entonces alfa también está en este intervalo. Notemos además que alfa no puede ser igual a ningún an, ni tampoco puede ser igual a algún bn, pues si esto sucediera, si alfa es igual a un an, debido a que las contenciones son propias, pues entonces alfa ya no estaría en el siguiente intervalo cerrado. Pues supongan, si alfa es igual a a2, entonces como a3 no es igual a a2, alfa ya no estaría en este intervalo. Y lo mismo sucede si suponemos que alfa es igual a b2. Por tanto, alfa es diferente de an y de bn para todo n en los naturales. Para el siguiente razonamiento, quiero que se acuerden de esta igualdad, la cual ya probamos en este curso. Ahora, sea epsilon mayor que 0, ya sabemos por la propiedad arquimediana que existe un n, número natural, tal que 1 entre n sea menor que epsilon. Entonces quiero que noten que para todo x en el intervalo cerrado, an, bn menos alfa, se va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos f de alfa, lo cual es menor o igual que el supremo del valor absoluto de f de y menos f de z para cualesquiera y y z en este intervalo. Y aquí vamos a utilizar la igualdad que les acabo de mencionar. Este supremo es igual a este supremo menos este ínfimo. Pero recuerden que por construcción este supremo menos este ínfimo es menor que 1 entre n. Lo que estamos probando es que para todo x en este intervalo, siempre el valor absoluto de f de x menos f de alfa es menor que 1 entre n. Por tanto, para el epsilon mayor que 0 del paso anterior, si ustedes definen a delta como el mínimo entre el valor absoluto de alfa menos an y el valor absoluto de alfa menos bn, lo cual es mayor que 0, pues recuerden que alfa no es igual a n ni a bn para cualquier n en los naturales. Quiero que ustedes comprueben que con este delta, este intervalo es subconjunto del intervalo cerrado an, bn. Entonces, lo que obtenemos de esto, porque esto es muy importante, si tenemos un x
tal que x menos alfa en valor absoluto sea mayor que 0 y menor que delta, entonces x no es alfa debido a esta desigualdad, y debido a esta aseguramos que x está aquí y por tanto estará acá, y por la cuenta que hicimos hace un momento ya sabemos que el valor absoluto de f de x menos f de alfa es menor o igual que 1 entre n, pero 1 entre n se declaró menor que epsilon. Por tanto, lo que estamos probando es que dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si esta desigualdad sucede, entonces esta desigualdad sucede. Y esto prueba que f es continua en alfa, el cual, como ya sabíamos, es un punto en el intervalo cerrado a, b. Excelente, ya hemos demostrado que si f es integrable en el intervalo cerrado a, b, entonces es continua en un punto del intervalo cerrado a, b. Ahora, quiero que noten que si consideramos a la partición que me divide al intervalo cerrado a, b en n partes iguales, pues podemos ver al intervalo cerrado a, b como la unión de todos estos subintervalos generados por la partición. Pero, pues lo que quiero que noten es que debido a la observación que hicimos al inicio de la prueba, yo sé que f es integrable en cada uno de estos subintervalos generados. Esto sucede para cada i desde 1 hasta n. Por tanto, yo puedo aplicar aquí otra vez el teorema y entonces voy a obtener que para cada i desde 1 hasta n debe de existir un alfa i en este subintervalo generado donde la función f sea continua. Pero noten que aquí n es completamente arbitrario. Podemos tomar n tan grande como queramos y siempre obtendremos un punto de continuidad en cada subintervalo generado. Entonces, como n es arbitrario, con esto tengo demostrado que f es continua en infinitos puntos del intervalo cerrado a, b. Y así la demostración ha terminado. En este curso ya demostramos que la función de Dirichlet no era integrable, y también demostramos que esta función no era integrable. Gracias al resultado que acabamos de demostrar, podemos dar una demostración inmediata, pues la función de Dirichlet no es continua en ningún punto del intervalo cerrado 0,1, por tanto no puede ser integrable, pues acabamos de demostrar que si fuera integrable debería ser continua en una infinidad de puntos del intervalo cerrado 0,1. Lo mismo sucede con esta función, pues esta función pueden comprobar ustedes que solamente es continua en el 0, el único punto de continuidad es el 0. Otra vez se está violando lo que hemos demostrado. Esta función no es continua en una infinidad de puntos del intervalo cerrado 0,1, por tanto tampoco puede ser integrable. Así que en general, si tenemos una función que no sea continua en ningún punto del intervalo donde está definida, o tiene a lo más una cantidad finita de puntos de continuidad, la función no puede ser integrable.